Buenas tardes, entonces. Si os parece, vamos a comenzar con esta sesión de Google Maps Platform para poder ver cómo aprovechamos Cloud Platform para una gestión más profesional de nuestros proyectos. Mi nombre es Alfonso Siri y los que me conocéis ya sabéis que llevo toda la parte de Google Cloud aquí en H2C y bueno, la idea de este evento surge como consecuencia de muchas preguntas que nos habéis hecho después de la migración que hemos tenido de Premium Plan a Google Maps Platform y algunos que todavía no lo hayáis hecho, pues yo creo que son cosas que pueden venir bien. En principio, está previsto que esto dure como máximo 1 hora, conectados con el mismo URL de la invitación si hubiera algún problema. Os vamos a compartir después la grabación y una síntesis de la presentación, ¿vale? Para que podáis tener todo directamente. Si queréis hacer preguntas en la interfaz de YouTube, podéis acceder a ella. Vamos a enviar una encuesta para conocer vuestra opinión y sobre todo nos interesa también saber qué otras cuestiones podéis tener que puedan ser de utilidad en el futuro. Y cualquier incidencia que tengáis nos podéis enviar un correo aquí a nuestro correo de geo@h2i.es. Al final del webinar, la idea sería tener con un concepto claro acerca de qué es un proyecto, qué es una cuenta de facturación, de crear un proyecto y vincularlo a la cuenta de facturación, proteger el acceso a las claves, a las API keys, a todo lo que son los componentes que pueden generar costes, cómo monitorizar diferentes aplicaciones, cómo utilizar estas herramientas para poder gestionar los costes. Y por último, gestionar el acceso de diferentes personas a todos los proyectos que podamos tener en la organización. Una cosa importante, todos aquellos que participéis en la encuesta, vais a tener un apartado en el cual podéis participar en el sorteo de un Google Home Mini, ¿vale? El asistente de Google. Y el enlace es el que tenéis aquí abajo, bit.ly/GMP, sería el acrónimo de Google Maps Platform, en mayúsculas, web H2I. Así que bueno, aquí ya tenemos todos los datos. Y en la agenda, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a meternos ya de lleno con algunas de las características que vamos a encontrar en Cloud. Y en algún momento determinado también vamos a hacer una demostración de cómo crear proyectos, cómo proteger las API keys, etcétera, etcétera, ¿vale? Una de las cosas más importantes que nos ha traído Google Maps Platform es la integración con Google Platform, ¿no? Esto ha permitido pasar de una gestión muy básica que teníamos y de unos criterios de una licencia anual que se pagaba anticipadamente, que después si no se usaba se tiraba, o sea, toda una serie de cuestiones, y lo hemos fusionado con Google Cloud Platform, que además de la posibilidad de utilizar las herramientas de gestión diseñadas para la nube, también evidentemente vamos a tener en un mismo entorno la posibilidad de incluir los servicios de Cloud Platform, ya sea de almacenamiento, de inteligencia artificial, networking o máquinas virtuales, IoT, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido nos permite ahora, si tenemos una necesidad de una aplicación, pues por lo menos tener casi todas las soluciones dentro del entorno de Google, y si no, por lo menos para hacer demos o para hacer algún prototipo que nos pueda servir para probar el concepto y ya directamente irnos a la aplicación de producción, ¿vale? Nosotros consideramos que al final la gestión con el Premium Plan era antediluviana, era muy poco práctica, no se podía descentralizar, por eso lo ponemos como una especie de llave inglesa, ¿no? Y con Maps Platform, hombre, tenemos muchas más herramientas. Todavía probablemente no tienen el grado de sofisticación que a todos nos gustaría, pero bueno, tenemos muchísimo más que lo que tenían como para hacer muchísimas tareas. Una de las cosas por las cuales queríamos comenzar es por la estructura básica conceptual de los diferentes elementos que están incluidos en Maps Platform, ¿vale? Porque al final, todo esto, la gestión reposa en lo que es el Cloud Identity Access Management, ¿no? Que básicamente se va a configurar de una organización, después vamos a tener cuentas de facturación, que son las que en principio nosotros os estamos proveyendo como partner, pero también en otros aspectos, para otros proyectos, podéis tener cuentas que hayáis dado de alta vosotros. Y a cada cuenta de facturación nosotros vamos a ir vinculando diferentes proyectos. Y aquí la base para poder participar en esto es tener una Google Account, ¿vale? Que muchos de vosotros os hemos pedido en algún momento algún tipo de cuenta, porque al final una Google Account es nuestra identificación en el mundo Google, que como aquí vemos, se puede dar o bien porque tenemos una cuenta de G Suite, los que no lo tengáis encantado de ofrecerla,
o porque tenéis una cuenta de Gmail, o porque directamente tenéis una cuenta corporativa y la registráis en este enlace. Con lo cual, al final, vuestro identificador dentro del sistema es vuestra cuenta corporativa y esto a veces es un sistema un poco más robusto. Vamos a ver alguna alternativa dentro de este mundo, pero esto sería el esquema básico, o G Suite, o Gmail, o sin una cuenta corporativa registrada en Google. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en la organización? Las organizaciones, en principio, están disponibles para todos aquellos que tengan G Suite o Cloud Identity. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que tengáis simplemente una cuenta registrada en Google o una cuenta de Gmail no vas a poder acceder a una organización. Es el nodo raíz de toda la jerarquía donde reposa el sistema de gestión de Google y nos va a permitir definir políticas de identidad, de la gestión de los accesos, cosas automatizadas, para todos los recursos que dependen de esto, proyectos, recursos, cuentas de facturación, etc. Una de las utilidades básicas es delegar la responsabilidad de diferentes componentes y en lo que atañe a Maps Platform, sobre todo es la parte de facturación y la creación de proyectos. La organización realmente es un sitio donde muy poca gente debería tener acceso, digamos, a la configuración, que es fundamentalmente la gente de administración de sistemas, ¿vale? A partir de ahí, lo que ya va a ser común a todos es una cuenta de facturación, también, bueno, en inglés, evidentemente, billing account, que es lo que se corresponde con la licencia, ¿no? La cuenta de facturación, al final, es lo que paga los consumos de los proyectos. Entonces, muchas veces podemos generar un proyecto que, si no está vinculado a la cuenta de facturación, a lo mejor no va a tener ninguna funcionalidad, salvo aquellas que tengan que ver con cuotas gratuitas de otro tipo de productos. En Google Maps Platform, si recordáis, necesitamos tener siempre una cuenta de facturación activada para que el sistema funcione, aunque estemos dentro de la cuota gratuita. Los únicos que en estos momentos podrían no tener cuentas de facturación vinculadas son aquellos que tuvieron el plan estándar hace mucho tiempo, digamos, antes de julio del año pasado, y que hasta el día de hoy no han superado los $200 de gasto. Digo, por si aparece algún proyecto en vuestra organización que pueda tener estas características. En realidad, se recomienda una cuenta, como mejor práctica, una cuenta por organización para todas las necesidades. Esto, que en definitiva es una mejor práctica, en el caso de Maps Platform, es un requerimiento de los términos de servicio de Google, ¿vale? En la cuenta de facturación podemos tener diferentes tipos de acceso, un acceso como administrador, como usuario, como lector, etcétera, etcétera. Y también es una cuenta donde típicamente van a acceder los responsables de la gestión económica del proyecto. No solamente del área técnica de producción o de sistemas, sino también de la parte de finanzas. Y lo interesante es que tenemos una granularidad para poder dar acceso a diferentes personas para que o puedan ver información o, por ejemplo, simplemente algunos que tengan la capacidad de vincular proyectos a la cuenta de facturación, ¿vale? Digo esto porque al final con el sistema anterior teníamos un esquema que era absolutamente top-down, en el cual todo pasaba probablemente por una o por dos personas, y esto podía provocar un cuello de botella. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de distribuir este tipo de tareas. Y ya después vamos a lo que es el proyecto. Porque la cuenta de facturación, en el caso de Google Maps Platform y a lo mejor en otros servicios, os va a venir dada por nosotros o por otro partner, ¿vale? Salvo que a lo mejor escojáis vosotros tenerlo por vuestra cuenta, pero puede ser que para algún proyecto en especial decidáis tener una cuenta especial que deis de alta vosotros o que la dé de alta un proveedor. Pero por lo general, digamos que la cuenta de facturación es algo que va a estar resuelto y que tendréis autorización en ella por nuestra parte para poder vincular los proyectos. Al final, el proyecto es la entidad básica alrededor de la cual organizamos todo en Cloud Platform y también, evidentemente, con mayor razón en Maps. En un proyecto vamos a reunir todos los recursos que necesitamos para que una aplicación funcione. O sea, podríamos poner, además de los APIs de Maps, podríamos poner diferentes servicios, como decía antes, máquinas virtuales, plataformas de tipo App Engine o APIs específicos, que speech to text o lo que sea, ¿no? Una cosa que es importante es que en un proyecto solamente lo puedo vincular a una única cuenta de facturación. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Que una cuenta de facturación puede tener varios proyectos, pero un proyecto solamente se corresponde a una cuenta de facturación. Y aquí hay diferentes niveles de acceso también. Tenemos el nivel de propietario, tenemos el nivel de editor, el nivel de lector y por último el navegador, que el navegador lo único que puede ver es una jerarquía de recursos. Y una cosa importante para que podamos vincular un proyecto que creemos o que tengamos a una cuenta de facturación,
tengo que ser propietario y este propietario tiene que estar habilitado en la cuenta de facturación para vincular el proyecto y tener a alguien quien los pague, ¿vale? Una de las cosas específicas para Maps es, como sabemos, en el sistema nuevo hemos pasado de gestionar por el Client ID a gestionar una gestión basada en el API Key. Todos aquellos que todavía tengáis el Client ID los podéis seguir utilizando sin problemas porque Google ha hecho un mapeo, pero a medida que deis de alta nuevas aplicaciones o os mováis a multiproyectos, pues va a tener cada vez más sentido utilizar el API Key. Entonces, a través del proyecto es donde nosotros estamos gestionando los API Keys. Por ejemplo, si tuviéramos algo multiplataforma que tiene web, que tiene iOS y que tiene Android, tendríamos que dar de alta una API Key para cada una de las plataformas. Podemos definir los límites diarios para cada API, y esto por proyecto, no por API Key, por ejemplo, ¿no? Y por último, gestionar todo lo que tiene que ver con los diferentes accesos a las aplicaciones. Aquí vamos a lo que es la consola cloud. Anteriormente, este era el sitio donde accedíamos para gestionar nuestra licencia. Lo recordaréis todos como google.secure.force.com. El problema de esto al final era que era una herramienta, o es todavía una herramienta muy, muy antigua, que para poder acceder a la herramienta tenemos que pedir a soporte de Google que dé de alta al usuario. Esos usuarios o tienen acceso a todo o no tienen acceso a nada. Y además los reportes que tenemos aquí de uso son reportes que como mínimo van a tener 3 o 4 días de demora y van a ser consolidados por día. Sin embargo, de todas maneras, aquellos que venís del Premium Plan y seguís utilizando el Client ID, aquí es donde todavía vais a seguir dando de alta, si lo necesitarais, por ejemplo, un URL nuevo para vuestra aplicación, ¿vale? Esto ya es, para lo que no lo hayáis utilizado nunca todavía, lo que es la parte de la consola cloud. Que la consola cloud aquí, independientemente de cómo está organizada, porque también tiene una parte personalizable, nos vamos a encontrar la posibilidad de seguir en tiempo real las peticiones. Y aquí también vamos a tener un resumen del billing y, bueno, también los feeds que nos van a decir si hay algún problema en Google Cloud con los servicios o las noticias o lo que sea, ¿vale? Si seguimos con esto, a la izquierda, yo creo que si alguno de vosotros tiene acceso a la consola cloud, tranquilamente en este momento podríais abrir vuestro usuario y si queréis seguirlo en otra pantalla para más o menos poder verlo en tiempo real y si tuvierais alguna dificultad nos enviáis un correo o nos hacéis alguna pregunta o si no al final de la sesión nos contactamos y lo vemos, ¿vale? Pero aquí tenemos un menú desplegable a la izquierda, donde vamos a tener, evidentemente, además de la home o del inicio, que es donde teníamos el cuadro de mando anterior, tenemos las diferentes partes que tienen que ver, ¿qué nos interesa a nosotros? Probablemente el billing y la parte de APIs y servicios, y la parte de IAM y administración. Todos los demás están más relacionados con Cloud Platform, que encantado de que los utilicéis, pero digamos a los efectos del seminario de hoy, lo interesante es lo que tiene que ver directamente con mapas, ¿vale? Aquí, en la parte que os comentaba de IAM, que es esta que podéis ver aquí, pinchando allí nos vamos al lugar donde manejamos los permisos. Y aquí, como podéis ver, tenemos un detalle de cuáles son las personas que están autorizadas, en este caso como propietarios, y aquí arriba podéis ver la posibilidad de agregar o añadir, creo que está en español, los usuarios que después ya vamos a ver con qué tipo de permisos se puede hacer. Esto es algo que hacemos nosotros en tiempo real. Y nosotros, me refiero a vosotros. El propietario del proyecto o el que tenga el permiso puede dar de alta a un colaborador momentáneamente, como decía, sin tener la demora que teníamos antes de tener que solicitárselo a soporte de Google y que esto realmente lleve mucho más tiempo y como siempre vamos con prisas, no sea eficiente. Otra de las cosas que tenemos, y perdonadme que me voy un segundo para atrás, aquí cuando pinchamos en APIs y servicios, que ya después os haremos la demo, pero quiero que tengáis un poco la referencia previa, entramos a esta pantalla donde vamos a tener un cuadro de mando con los servicios que tenemos activos, con las peticiones que se están pidiendo, y esto suele tener una demora de a lo mejor 2-3 minutos nada más, lo cual es un salto cuántico respecto a lo que teníamos antes. Tenemos también aquí la posibilidad de que esto vaya entre 1 hora y 30 días. Esta probablemente era una de las restricciones que tiene todavía la posibilidad únicamente de ver 30 días de consumos o 30 días de analítica. Pero bueno, esto nosotros lo consideramos más una interfaz para la gente vinculada técnicamente al proyecto
y que tiene una importancia, sobre todo más en el corto plazo. Es decir, oye, de detectar algún tipo de incidencia, detectar algún tipo de irregularidad. Y una cosa también importante es que creo que después lo diremos, pero cuando demos de alta un proyecto, por defecto los APIs que necesitemos no van a estar habilitados, cosa que sí sucedía con el proyecto Premium. Un proyecto Premium tiene todos los APIs habilitados, mientras que aquí tenemos que ser conscientes de que necesitamos habilitarlos, ¿vale? Y aquí tenemos simplemente tres partes: el cuadro de mando, una biblioteca, que ya después vemos donde buscamos los APIs que queremos dar de alta, y la parte de credenciales. Ya con esto nos podemos ir, disculpadme, en el menú de aquí arriba, y aquí veis la parte de billing o la parte de facturación, como saldrá si tenéis la interfaz en español. Vais a tener aquí la posibilidad de una vista de todos los proyectos que tengáis dado de alta en la cuenta de facturación, ¿no? Esto en realidad es una visión que va a tener la persona que tenga la autorización suficiente en la cuenta de facturación. Si sois un propietario de proyecto, un editor, podéis ver los costes específicos de vuestro proyecto, pero no vais a tener esta visión que estamos viendo ahora. Y lo interesante es que cuando yo quiero ver cómo van los costes o cómo va evolucionando, voy a una interfaz de este tipo, donde yo tengo proyecto a proyecto, que está identificando cuáles son los créditos que tengo consumidos hasta ahora, los descuentos y el coste neto que tengo después de los créditos. Y aquí a la derecha tengo unos filtros que me van a permitir cambiar por un rango de tiempo o agrupar de otra manera. Por defecto está agrupado por proyecto, pero ahora vamos a poder ver que también podemos agrupar por SKU, o sea, por tipo de producto. Entonces aquí estamos viendo que tenemos para un proyecto determinado del 1 al 22 de abril que hemos gastado 34 euros, que se desglosan de la siguiente manera. Evidentemente lo que os hemos puesto aquí no son los datos del proyecto original, sino era para que fuera un poquito más rica la interfaz, pero ves que, por ejemplo, detalles de Places, tenemos tantas peticiones, tanto coste antes de créditos, posterior a los créditos, etc. Estos datos se guardan para siempre. Así como en la interfaz técnica solamente podíamos ver datos de los últimos 30 días, aquí podemos ver datos a nivel histórico sin ningún tipo de problema. Y aquí, como os decía, en la agrupación, ya sea por producto, como en este caso, o como en el caso anterior, por proyecto, pues aquí podemos ir viendo cómo estamos gastando la licencia, ¿no? Y ya nos metemos un poco en lo que tiene que ver con la creación de proyectos. Porque al final en el Premium Plan teníamos todas nuestras aplicaciones bajo el mismo proyecto, ¿no? Y a lo sumo lo que podíamos hacer era utilizar el parámetro channel como una forma de identificar el origen de esos consumos. El problema del parámetro channel es que es un parámetro optativo, con lo cual si la gente se equivocaba, había tres problemas. El primero, implementarlo, que al final siempre nos daba un poco de pereza implementar esto, como no habíamos hecho al principio, no sabíamos en qué momento hacer el cambio. Entonces, primero es implementarlo. Y después de implementarlo, como decía antes, al no ser un parámetro obligatorio, lo que nos pasa es que si alguien se equivoca o se lo olvida o lo que sea, no importa, porque Google Maps va a funcionar igual. En cambio, si empezamos a tener una estructura, o sea, un panorama de aplicaciones un punto más complejo, lo conveniente es realmente crear un proyecto por aplicación. Y ahora vamos a ver un poco diferentes visiones de este tipo de cosas. Una de las cosas importantes ahora con el plan nuevo, o sea, con Maps Platform, es que realmente puedo tener un detalle de cuánto cuestan mis aplicaciones, puedo hacer un seguimiento, puedo ver cuál es la tendencia de los costes y sobre todo entender qué es lo que está gastando. O sea, ¿estoy gastando mucho o estoy gastando poco? Pero ¿qué es? A lo mejor estoy gastando mucho de un producto en particular que puede ser que valga la pena o puede ser que no, ¿vale? Eso es algo que muchas veces veremos que en un momento de optimización a veces se trata de quitarse de encima cosas que no nos interesan. Pero claro, ahora con el nuevo plan, como en principio tenemos una trazabilidad absoluta de lo que está pasando y sabemos que cada petición nos cuesta, y si no la hacemos, no pagamos, pues sí que tenemos un impulso o un incentivo realmente para poder controlar los costes. Y porque tenemos herramientas que nos permiten ver el resultado de forma casi inmediata. Lo que decía, que la nueva plataforma nos permite saberlo y nos permite saberlo en un tiempo bastante corto. La interfaz técnica que os mostré antes,
nos da respuestas prácticamente dentro de los 5 minutos. La parte de facturación, digamos, que puedes tener entre 8 y 24 horas de demora, dependiendo del volumen de consumo que tengamos, ¿vale? Al final, las preguntas que tenemos es, oye, ¿cuándo voy a crear múltiples proyectos? Tengo muchas aplicaciones que utilicen las APIs. Tengo separado desarrollo, preproducción y producción. A veces es importante tener separado la parte de desarrollo, porque si me equivoco en algo o entra un loop o lo que sea, lo puedo identificar, pero sobre todo puedo capar los APIs, que ahora vamos a ver cómo se hace, puedo capar los APIs para que, aunque se me dispare, pues esto no vaya a mayores, ¿no? Evidentemente, si necesito asignar costes con cierto detalle, porque tengo una organización bastante complicada o tengo diferentes compañías o lo que sea, o, por ejemplo, evitar que el consumo se dispare por error o por accidente. A veces nos podemos equivocar, a veces puede haber un bug, o a veces puede haber alguna circunstancia no deseada que haga que el consumo vaya muy por encima de lo que necesitamos, ¿no? Necesito que diferentes equipos utilicen Google Maps. En vuestros casos es muy común que tengáis proyectos desarrollados a nivel interno, proyectos desarrollados por terceros, proyectos desarrollados por terceros que ya no están más en la compañía. O sea, diferentes cosas, con lo cual siempre, al final, creando proyectos es como que encapsulamos todos los costes, encapsulamos la gestión y encapsulamos los riesgos en un ámbito conocido, ¿vale? Y el tema de tener un control más detallado y más actionable. La verdad que busqué una palabra en nuestro idioma, pero me costaba. La idea es que podamos hacer algo. O sea, no porque antes al final podíamos saber que había algún problema, pero primero, que no teníamos el detalle de dónde venían las peticiones, que le hacíamos una petición a Google por URLs, que ahora por IPs no nos dan los servicios web o nos los dan solamente para 10 días y con los IPs que yo le... O sea, esto era un lío y realmente cuando tenía la información ya era tarde, porque era más bien a nivel histórico. Aquí yo puedo trabajar prácticamente en tiempo real. Entonces, ¿cuál sería un poco los procesos? Y con esto voy a querer cambiar a una demostración. En principio la idea es crear una cuenta de facturación o, bueno, en el caso cuando trabajáis con nosotros, esa cuenta de facturación ya existe y ya tenéis acceso a ella. Habría que verificar que tenéis el acceso a esa cuenta, con lo cual a lo mejor lo único que habría que reemplazar este paso es, oye, verificar que tengo acceso a una cuenta de facturación, definir los accesos que me interesan en esa cuenta de facturación y ya después crear el proyecto. Después de crear el proyecto voy a definir los permisos. Y esto es algo que siempre conviene hacerlo al principio. Cuando yo voy a crear un proyecto, ya sé qué personas van a colaborar, por lo menos las de arranque, ¿no? Y darle los diferentes niveles de acceso de acuerdo a su responsabilidad o de acuerdo a lo que yo les quiera dar. Después, habilitar las APIs y después proteger las APIs. En este proceso de habilitar APIs, en realidad, yo lo que tengo aquí es crear y proteger las API keys, ¿vale? Después tenemos la parte de crear un presupuesto, que esto es algo que vamos a hacer en la cuenta de facturación, restringir las APIs y, por último, monitorizar costes. Esto podrían ser un poco los pasos básicos que deberíamos hacer. ¿Cómo funcionaría esto? Entonces, si me permitís. Yo aquí simplemente he entrado en una cuenta y si veis, lo que yo haría al principio es, primero, voy a ver si tengo cuentas de facturación. Que aquí es muy probable que aquí no tenga ninguna cuenta de facturación, con lo cual directamente, pues sí, venga, haría en continuo. Bueno, aquí tenemos que hacer todos los pasos, con lo cual yo esto lo voy a reemplazar, si me permitís, por lo siguiente. Lo que voy a hacer es directamente compartirme una cuenta de facturación, ¿vale? Y así nos ahorramos todos estos pasos. Un segundo, por favor. Agrego miembros. Digamos que este es el problema del directo, ¿no? Vamos a ver si funciona. A ver. Estoy insistiendo con que use el free trial. Una cosa, aquellos que comencéis de cero en Google Maps o algún desarrollador o lo que sea, cuando
cuando trabajáis cuando dais de alta una cuenta nueva y esos $300 que os dan para Google Cloud Platform, al principio esos $300 también se pueden aplicar a Maps Platform. O sea que sobre el crédito de $200 mensuales tendrías $300 más cuando queráis hacer pruebas o lo que sea. Entonces, nos vamos a Billing. En Billing, aquí como veréis, tengo... Pues no me deja. Vamos a ver. No, venga, ya sí, aquí está. Aquí tengo la billing account que me he compartido, con lo cual ahora cuando trabaje voy a poder, cuando cree el proyecto, voy a poder directamente ir a esta billing account. Entonces vuelvo a entrar en la consola y como lo veis, disculpad el intervalo, pero bueno, aquí se ha creado, nos ha dado de alta un proyecto, pero lo que vamos a hacer es crear un proyecto. Creamos un proyecto. Este proyecto, como siempre, Google Maps Platform Webinar. Aquí me va a pedir una Google Account, que es la que tengo vinculada. Y aquí yo voy a tener una organización vinculada. Los que tengáis una cuenta de Gmail no os va a aparecer ningún tipo de organización. Entonces ahora me va a estar diciendo que se está creando el proyecto. Y entonces yo tengo un proyecto que está vinculado a una cuenta de facturación. Vamos a darle un minuto para que la cree. Habéis visto que es una cosa de lo más sencillo. Entonces, a ver si ahora me aplico el cuento del cuadro del workflow que os había preparado. Aquí lo primero que hacemos es, oye, ¿a quién le doy acceso? Por defecto, va a estar el propietario que ha creado, como propietario, quien ha creado el proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es en agregar, vamos a poner, por ejemplo, vamos a dar de alta a Carlos. Y lo podemos hacer con su cuenta de H2I. Todos estos que pongáis aquí siempre tienen que ser cuentas de Google, ¿vale? Como decíamos antes, o G Suite, o Gmail, o una cuenta corporativa registrada en Google. Y aquí seleccionamos un rol. En principio, hay muchos recursos de Google que tienen la posibilidad de solamente dar de alta para Cloud SQL, lo que sea. En Maps, en realidad, de momento no tenemos esa posibilidad. Por eso os decía que tampoco es que tengamos una herramienta comparable a Cloud Platform, pero sí que es bastante buena. Entonces, en proyecto, ¿qué hacemos? Puede ser Owner, Viewer, Editor o Browser. Carlos, como nos fiamos de él y necesitamos, aparte que esté para los temas de soporte y qué sé yo, también le vamos a poner que sea propietario. Y ya después, por ejemplo, puede empezar a dar de alta otro tipo de roles. Por ejemplo, también en los roles podemos dar de alta, espero que no falle, grupos. Entonces aquí le vamos a dar, por ejemplo, un acceso de visualizador para que a lo mejor de todo lo que estén integrados dentro del grupo de soporte puedan acceder al proyecto. Y una cosa importante, los propietarios, o sea, quien invitemos como propietario va a recibir una invitación. Sin embargo, si invitamos a un grupo o lo que sea, habría que enviarles un enlace. Esto es algo que todavía no está, a mi modo de ver, bien resuelto, pero habría que darles un enlace para que puedan, para que sepan y puedan acceder al proyecto. No obstante, cuando ellos accedan a su propia interfaz, le va a salir en el listado la posibilidad de ver este proyecto. Después nos vamos a la parte de APIs y servicios, que cuando entramos aquí vemos en el dashboard que no tenemos absolutamente nada. O sea, tenemos nada más que los APIs vinculados a otros productos de Google Cloud Platform. Y entonces nos vamos a Library. Una de las cosas típicas aquí es, oye, voy a usar evidentemente el API de JavaScript. Entonces, para utilizar el API de JavaScript, lo vamos a habilitar. Quizás otro de los servicios más populares puede ser, déjame que por aquí, acá tenemos los APIs que están habilitados. Podemos volver aquí a la biblioteca o después hay otra forma de acceder. Pero otro de los APIs más populares es el de Geocoding. Vamos a habilitar también el API de Geocoding. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un proyecto que aquí, como vemos, pone Google Maps.
tiene 2 APIs habilitados. Aquí, cuando empecemos a utilizarlo, vamos a tener aquí los resultados, vamos a tener las métricas, que de momento evidentemente está todo vacío. Y aquí vais a tener el soporte. El soporte que antes se hacía, o lo hacíais a través de la consola de Salesforce, o a lo mejor nos lo solicitabais a nosotros, ahora el soporte se hace a través de aquí. Como siempre, cualquier cosa que tengáis, contáis con nuestro soporte, o sea que en principio preguntándonos a nosotros, pero si por algún motivo queréis ver algo diferente o tenéis prisa, lo que sea, aquí tenéis la interfaz. Lo único que este soporte siempre tiene que estar en inglés, ¿vale? Volviendo entonces a los APIs, podemos irnos ahora a las credenciales. A las credenciales podemos ir desde 2 lugares. O podemos ir directamente desde el API en sí, ¿vale? Que aquí tenemos credenciales, pero la forma más estructurada y más elegante es la de, oye, estoy en APIs y servicios y me voy a credenciales. Y aquí, como vemos, me pide, oye, o me permite crear credenciales. Voy a crear una API key. Entonces, aquí tengo una API key que, en principio, lo voy a dar de alta. Y una cosa que es muy importante, en el Premium Plan, cuando teníamos un Client ID o lo que fuera, nosotros, para poder usarlo, teníamos que dar de alta el URL o lo que fuera donde iba a estar, donde lo íbamos a utilizar. Es decir, no había posibilidad de que nuestro Client ID hiciera llamadas desde algún sitio que no estaba autorizado. Sin embargo, y esto es muy importante, con el API Key sí. Ahora hemos creado una API Key y cualquiera de vosotros que estéis mirando esta aplicación o este webinar podría coger la clave y empezar a hacer peticiones a costa nuestra. Entonces, por eso es muy importante el tema de la restricción. ¿Cómo hacemos para restringirlo? Pues nada, entramos en el propio API Key, ¿vale? Y le vamos a, como decíamos, ponemos GMP Webinar. Y aquí vamos, por ejemplo, un clásico, lo vamos a restringir por HTTP. Entonces, vamos a poner https, h2i.es. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos. Recordad que siempre si ponemos el subdominio va a estar autorizado y todos los que vengan después en el path van a estar autorizados. Y aquí, evidentemente, siempre por las dudas ponéis del HTTP si realmente tiene sentido. Podríamos aquí poner un montón de URLs, ¿vale? También podríamos poner direcciones de IP, lo que sea. Pero, por ejemplo, adicionalmente podemos hacer una restricción por API. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos 2 APIs y lo que podemos hacer es, oye, únicamente vas a poder utilizar el API de geocoding o el API de JavaScript. Con lo cual, por ejemplo, vamos a decir, oye, solamente es para mostrar mapas. Entonces lo guardo y este API ya está restringido. Y ves que aquí nos aparece el tipo de restricciones. Aquí era lo que os mostraba antes, que, por ejemplo, si queremos tener una aplicación de iOS, pues nos vamos a crear otra API key y le vamos a decir aquí que queremos restringirlo por iOS. Y cuando restringimos por iOS, voy a tener que poner el bundle ID de la aplicación de iOS para poder para que puedan utilizar este API key. Recordad siempre 2 cosas. Una, que los mapas, cuando se piden desde aplicaciones nativas de iOS, con el SDK de iOS o el SDK de Android, los mapas estáticos y los mapas dinámicos no tienen coste. Y otra cosa importante, aquellos que por ahí estéis utilizando el Places SDK, a partir de junio va a ser deprecado y hay que bajarse el nuevo Places SDK, que además a partir de junio va a empezar a tener un coste. Los que lo tengáis, podéis empezar a hacer el cambio ahora, avisadnos porque se puede solicitar a Google una compensación para que en estos meses hasta junio no os cueste nada, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es donde tenemos las diferentes cosas. Esto por la duda lo voy a borrar para que nadie se tiente, ¿vale? Y ya prácticamente tenemos casi todo. ¿Qué es lo que va a seguir ahora? Oye, tenemos ya la parte perdón. Una cosa que hablábamos de cómo proteger las APIs. Si os fijáis aquí, vamos al dashboard y tenemos, vamos a ver, el API de Maps, ¿vale? Entonces, yo tengo 2 formas de controlar. Una forma de control es a través de los costes, que vamos a ver ahora, pero sin embargo el problema que nos vamos a encontrar es que eso tiene una demora.
Entonces puede ser que desde que yo hago una petición hasta que aparece reflejado en la facturación hayan pasado como mínimo 8 horas, ¿vale? Y si he tenido algún problema, 8 horas es muchísimo tiempo. De hecho, nos ha pasado con algún cliente que se le disparó una aplicación y desde que lo cortamos hasta que terminó de cargar la facturación, no voy a decir cuántas horas pasaron, pero pasaron como 1.500 euros, ¿vale? Entonces, la forma elegante, por ejemplo, de restringir un entorno de desarrollo es, nos vamos a la parte de cuotas, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, cuántos map loads por día podemos hacer. Pues mira, como va a ser una aplicación de desarrollo, le ponemos 2.000 al día, ¿vale? Vamos a confirmar que lo estoy reduciendo. ¿Ves? Esto, por ejemplo, ya aquí lo tengo reducido. Y lo mismo puedo hacer con el otro API, por ejemplo, el de geolocation, por ejemplo. Bueno, primero tendría, perdón, este no lo teníamos habilitado. Un segundito que, ahí está, este ya está habilitado. Y entonces aquí, en la parte de cuotas, también puedo hacer lo mismo. Esto siempre es importante lo que digo, porque esto es automático. En cuanto la aplicación llega a las 2.000 peticiones, deja de servir y me empieza a salir un error. Y esto es mucho más efectivo a la hora de proteger que no se me disparen los costes, sobre todo en entornos que no me interesa. A lo mejor que se me disparen los costes en una aplicación de producción, pero porque realmente hay más demanda, pues puede tener sentido. Y esta es una razón más también para la cual nos conviene utilizar los proyectos. Imaginaos que tenemos 4 o 5 aplicaciones contra un mismo proyecto. Esta restricción que hemos hecho es una restricción por API para todo el proyecto. Pero imaginaos que si en esos 5 proyectos yo utilizo, aunque utilice APIs diferentes, ¿vale? Utilizo el API de Maps y de repente una aplicación se vuelve loca. Claro, yo una restricción que ponga la voy a poner para todos. Y como me tengo que cubrir en todas las aplicaciones y dejarles un huelgo suficiente, por no sea cuestión de que las 5 consuman mucho al mismo tiempo, lo que suele pasar es que al final, por un error en una sola aplicación, me termino cargando las otras 4. Es mucho más cómodo abrir un proyecto específico y directamente para ese proyecto yo marco los límites que me interesan a mí, los límites duros, digamos, del API, ¿vale? Entonces ahora, como decía, nos vamos a la parte de billing. En billing no hay mucho misterio y ahora, claro, como no tenemos coste, tampoco vamos a ver mucho. Aquí en teoría, bueno, sí, aquí algo a lo mejor vamos a ver. Yo aquí estoy entrando como administrador de la cuenta. Si fuera solamente el propietario, pero que no me han autorizado de una forma explícita en la cuenta de facturación como administrador, lo único que voy a ver en la parte de reportes es simplemente mi proyecto. ¿Vale? Aquí mi proyecto ni aparece, el que acabamos de dar de alta, pero sí que como veis me aparecen todos estos otros, ¿no? Y aquí yo puedo decir, oye, me interesa verlo ahora por SKU, o sea, por producto, y aquí tenemos los diferentes productos que se han consumido. Aquí inclusive podéis ver para este proyecto voy a tener 93 productos que se están utilizando. Con los diferentes, bueno, esto no, porque evidentemente es 0, pero hasta aquí mirad la cantidad de detalle que tengo. Y esto es lo bueno porque yo al final sobre esto puedo actuar. Y si yo hago alguna modificación, pues la voy a ver prácticamente en 8 o 10 horas. A lo sumo un día. En la cuenta de facturación también yo siempre voy a tener un forecast, ¿vale? De lo que estoy consumiendo. El forecast a veces es un poco lineal, con lo cual no os guiéis demasiado porque a lo mejor los primeros días del mes, como tenemos los descuentos de Maps, me va a dar una curva con una pendiente demasiado alta. Y a veces conviene directamente sacarle los descuentos y yo después le descuento los 170 euros o $200 que tenemos todos los meses en Maps Platform. Otra cosa importante es la posibilidad de crear presupuestos. En la creación de un presupuesto, yo lo que puedo hacer es crear un presupuesto determinado, de nuevo, GMP Webinar, y le voy a poner un importe, no sé, 500 euros, y aquí esto puede ser el coste antes del crédito o después del crédito. Yo siempre prefiero ponerlo antes del crédito, de manera que yo sé que si, por ejemplo, el día 10 tengo 500 euros de gasto, pues en el mes tendría que tener 1.500, o tendrían que ir por ahí los tiros, ¿no? Mientras que si no lo hago así,
Recién me voy a enterar de que he pasado de los 500 euros cuando haya llegado a 670 y evidentemente la regla de 3 no es tan sencilla. También hay una cosa de la regla de 3 que si yo hago una estimación así a ojo de buen cubero en la primera semana, pues puede ser que los servicios que yo esté consumiendo empiecen a tener descuentos después de la mitad del mes por descuentos por volumen. Y aquí, como veis, por defecto me va a avisar cuando lleguen al 50, 90 y 100%, y también le puedo agregar los porcentajes que a mí me interesan, por ejemplo, el 25%. Y aquí lo que tenemos es que esto le va a llegar a las personas que estén dadas de alta como administradoras de la cuenta, ¿vale? Y finalmente, aquí tenemos la posibilidad de exportar los datos. Aquí lo podéis exportar como BigQuery o como un archivo. Lo más práctico a veces es exportarlo directamente como BigQuery. Y esto la verdad que es bastante sencillo, porque en definitiva nos vamos a BigQuery, creamos un dataset y esto os puedo asegurar que es muy fácil. Y ya después aquí, a partir de que yo doy de alta el proyecto, habilitar esto el día 1. Aunque no lo use, lo vais a tener ahí. Vais a tener ya una base de datos que va a ir gestionando y no consume tanto como de manera que va a estar dentro de la cuota gratuita de BigQuery, ¿vale? Entonces, bueno, y yo creo que, dejadme ver, pero me parece que estamos más o menos por donde, creo que no nos hemos olvidado nada. Hemos creado un proyecto, hemos definido los permisos, hemos habilitado las APIs, las hemos protegido, hemos creado un presupuesto, hemos restringido las APIs, esto que yo os decía de hacer una restricción hard, de manera de que cuando llegue a un límite determinado la aplicación pare. Y por último, monitorizamos los costes. Y esta, por ejemplo, son cosas que estamos haciendo que podéis hacer vosotros o nos los podéis pedir, nosotros encantados. Algunos de vosotros ya los tenéis, los que tenéis consumos un poquito más complejos. Pero a través de BigQuery se puede utilizar Google Data Studio, que es una aplicación gratuita de Google, para poder tener este tipo de cuadros de mando o customizarlos como vosotros querráis. También es posible BigQuery alimentarlo directamente a algún tipo de sistema que tengáis vosotros. Un Tableau, un Power BI o lo que sea, porque al final no deja de ser una fuente de datos como cualquier otra, ¿vale? Y entonces, las mejores prácticas que podríamos tener en este sentido es, en principio, el principio de menor privilegio. Hasta ahora teníamos una gestión muy centralizada. Creo que también depende un poco de la cultura organizacional. Hay organizaciones que nosotros vemos que al final prefieren tener todo controlado y muy controlado a nivel central, al coste a veces de transformarse en un cuello de botella, volverse loco cuando la organización tiene más demandas, o si no, la otra es empezar a delegar el control. Aquí la idea no es tampoco hacer un Big Bang, sino probablemente ir viendo con algunos proyectos nuevos, con determinados responsables, personas que realmente puedan asumir el rol de poder controlar sus costes, ¿no? O de poder autorizar personas o lo que sea. Aquí hay una cosa que vamos a ver que es, en lo posible, crear una organización porque nos va a permitir una organización mucho más, o sea, una gestión mucho más profesional. Y aquí ahora vamos a hablar un poquito del tema de carpetas. Restringir el rol de Billing Account Creator, depende de cómo trabajéis. Si trabajáis por cuenta propia, simplemente para que no sea cualquiera en la organización en la que lo pueda dar de alta. Si soléis trabajar con partners, las cuentas de Billing Accounts os van a venir dadas por el partner. Y si trabajáis con partner, trabajad con nosotros y con nadie más. Bueno, no, algún otro a lo mejor vais a necesitar. Pero bueno, dentro de la organización conviene restringir esto para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Asignar múltiples administradores. La regla primera es siempre por lo menos tener 2 propietarios de cada proyecto, tener 2 personas habilitadas en las cuentas de facturación, por lo que sea, y que la organización sepa quiénes son, porque nos ha sucedido muchas veces que realmente no teníamos control de quién tenía qué. Y yo creo que con la migración al nuevo plan, muchos que teníais a lo mejor algún proyecto por ahí que tenía el plan estándar, pues a lo mejor lo hizo algún desarrollador en algún momento, no consultó a nadie y no sabíamos cómo diablos acceder a ese tipo de cosas. Y alguno habéis tenido que tirar ese proyecto y abrir una instancia nueva, ¿no? En principio, utilizar una única billing account en Google Maps Platform. Esto es parte de los términos de uso, o sea que en principio Google exige que se utilice una única cuenta de facturación. Sí que estamos viendo flexibilidad en el caso de multinacionales, en el caso de holdings o lo que sea que tiene más sentido, pero a veces no es tan fácil en una misma empresa, con la misma razón social o inclusive con la misma localización geográfica a nivel país, estar utilizando diferentes cuentas de facturación. En lo posible, crear nombres de proyectos que tengan sentido, porque yo ya he visto montones de My Project, Test, API Project, Web Page o lo que sea, que después no sabemos de qué cuernos estamos hablando.
el proteger los proyectos críticos y los API keys para evitar el mal uso de los recursos. Habilitar la exportación a BigQuery, ¿vale? Esto es muy importante para que después tengáis el histórico y recordad que esta información la vais a guardar para siempre. Así como la parte técnica, y es una parte que lamentablemente todavía no podemos acceder programáticamente. A los 30 días no tenemos más acceso a ello. De hecho, estamos analizando si con StackDriver se puede hacer algo, pero no está claro. Pero con la parte de facturación sí que lo vais a tener de manera permanente. Y yo creo que con esto también es utilizar los informes y no las facturas para controlar los costes, porque al final la factura es algo que llega una vez al mes, que pasa a lo mejor primero por administración, que nos llega, que nos dan el coscorrón porque hemos gastado mucho. Y realmente no es una herramienta ágil para hacer un control de costes o para hacer modificaciones. Los informes es la herramienta adecuada y con esto, además del informe, cuando queremos ver el impacto inmediato, nos vamos al dashboard técnico que llamamos para poder ver en 5 minutos si la optimización que he hecho está funcionando o no. Importante también dar acceso a los informes de costes a quienes lo necesitan. Nosotros, en general, os decía, estamos ofreciendo los dashboards. En cada factura que hacemos, mensualmente os enviamos un informe de los consumos, ¿vale? Pero es bueno que a lo mejor internamente vosotros también lo gestionéis. Considerar la creación de presupuestos para el control. Esto es un control, digamos, bastante bueno, pero no es instantáneo. O sea, lo que decía antes, si tenéis alguna aplicación que se dispara, os vais a enterar a las 12 horas. Y después, en lo posible, crear una cultura de showback, ¿no? Que la gente sepa lo que está gastando. Que yo entiendo, o nosotros entendemos que, bueno, que todavía Maps, para la mayor parte de los clientes, no es una herramienta crítica en la organización, es una herramienta que genera unos costes desorbitados, a pesar de que muchos a lo mejor estáis gastando más que antes, pero no es un coste que realmente le quite el sueño casi a nadie, ¿vale? Pero sí que es muy práctico ya tener una dinámica de ver qué estoy gastando, qué no estoy gastando y ver si realmente vale la pena invertir en lo que estoy invirtiendo, ¿no? Después, lo que sí quería hablar un segundito ahora al final es el tema de Cloud Identity. Porque al principio os he hablado de la necesidad de tener una cuenta Google para movernos en la consola cloud, ¿vale? Y si no tengo una cuenta de Google, o no tengo G Suite, o no quiero poner una cuenta, o no quiero tener una cuenta de Gmail, o no quiero registrar una cuenta corporativa, realmente existe la posibilidad de utilizar Cloud Identity, que al final es identidad como servicio. Que al final, que yo voy a tener que Google se hace cargo de la gestión de los usuarios, me quito de encima de problemas y voy a tener un login, no solamente en las aplicaciones de Maps o en la consola cloud, sino que inclusive hay más de 200 aplicaciones que funcionan con Cloud Identity. Nosotros lo que sí os podemos gestionar, si queréis, hay un tier gratuito que permite tener hasta 50 Google Accounts. Y eso yo creo que probablemente para la necesidad de Maps que soléis tener es más que suficiente. Entonces ahí imaginar que vais a poder tener, oye, una organización en la cual podéis tener políticas para toda la organización, después podéis gestionar algo que no hemos visto aquí, pero carpetas para tener, no sé, proyectos de preproducción, de desarrollo, de producción o por departamento o lo que sea, o sea, podéis hacer frente a esa complejidad, ¿no? Y además esas son cuentas que os van a servir para entrar a Chrome, para entrar... Las cuentas de Gmail, yo no sé cuál es vuestra sensación, pero nosotros vemos que muchas organizaciones suelen ser un problema en algún momento, ¿vale? Porque la gestiona alguien a nivel personal, o alguien está de vacaciones y no podemos acceder, o se han olvidado la contraseña y ese tipo de cosas que a veces esto sería una gestión muchísimo más profesional. Y para esto solamente hay que tener un dominio y subdominio disponible, con lo cual ahí nos contactáis y nosotros lo gestionamos sin ningún tipo de coste, ¿vale? Y bueno, y con esto más o menos queríamos dar por terminado la parte expositiva de cómo podemos gestionar. Espero que más o menos haya satisfecho las necesidades. Creo que este será un camino en el cual iremos sofisticando los requisitos. Cuando tengamos más aplicaciones, nosotros vemos que Maps realmente es una herramienta que tiene cada vez más aplicación, no solamente porque la tenía, sino porque realmente el mercado la está demandando. Y bueno, recordaos que, oye, si rellenáis la encuesta en este enlace, podéis participar en el sorteo de Google Home. Como estáis solamente entre clientes, os puedo asegurar que no hay miles y miles de personas, sino que tenéis unas chances interesantes
digamos que las chances van a ser de números enteros, de poder quedaros con un Google Home Mini. Y no sé si tenemos alguna pregunta que tengáis, que hayáis hecho por el chat. Yo el chat ahora, a ver un minuto, no lo estoy viendo. Veo que Carlos se ha arrepentido de su mensaje. A ver si aparece algo por el correo. Un minuto, por favor. Aquí tenemos a alguien que ha roto la timidez, Pedro. Que, bueno, una pregunta que, si bien no está directamente vinculada con el webinar, creo que sí que es muy interesante, que es, ¿cuáles son los principales puntos de control para optimizar una aplicación? O sea, hemos estado hablando, vale, tenemos registrado, ya sabemos que estamos gastando una cantidad de geocódigo que no tiene sentido o que creemos que no tiene sentido. Donde nosotros vemos que es normal tener oportunidad de optimización suele ser, uno, en aquellas aplicaciones que no habéis tocado nada, la parte de autocompletado puede llegar a ser peor que la droga, si no está bien implementado. ¿Por qué? Primero, porque a lo mejor todavía estáis utilizando el Search Box, que era la modalidad de gestión o sea, la modalidad de implementar el autocompletado antes, y eso al final os cobran por cada petición y os cobran después por el detalle del lugar, por page details, mientras que si utilizáis el autocomplete widget, vais a tener nada más que se os va a cobrar por sesión. Y una vez que tenéis esa petición hecha, la gran mayoría de vosotros suele utilizar el autocompletado para encontrar una dirección. Con lo cual muchas veces en Google, en Places, tenéis 3 categorías. A ver un minutito, que creo que lo tengo por aquí. Un segundo. Tenéis tres categorías de datos. Datos básicos, datos de contacto y datos de atmósfera. En una dirección postal, lo único que os va a interesar son los datos básicos. Y estos datos os van a costar $17 cada 1000. Si no hacéis nada, os va a costar $25 cada 1000. Entonces, las cuentas que nosotros tenemos hechas, que por lo general os suele pasar que si no habéis tocado nada, una dirección os termina costando entre $50 y $60 el millar. Cuando si lo optimizáis, eso pueden ser directamente $17 por millar, ¿vale? ¿Qué otra cosa más? Otro de los candidatos suele ser muchas veces Distance Matrix o Directions, que si estaba utilizando datos de tráfico en tiempo real, me termina costando el doble. Y a veces lo que tengo que ver es si realmente está justificado o si a lo mejor puedo hacer una modificación de que si yo hago peticiones a las 3 de la mañana o digamos en horarios así donde el tráfico no es tan crítico o para cosas que no sea tan crítico, por ejemplo para ir caminando, pues ahí realmente es una petición que me va a costar $5 cada 1000 y después a lo mejor cuando sí me interesa un dato de tráfico en tiempo real o cuando sí me interesa hacer una optimización o cuando sí tengo un montón de puntos, ahí ya directamente le pongo el tráfico y me va a costar, va a ser una petición avanzada que me va a costar $10 cada 1000. Y eso sería lo que tiene que ver con la parte técnica o con la parte de vinculada a facturación, ¿no? Y ya después hay otra parte de optimización que realmente tiene que ver con la interfaz de usuario y con la calidad del servicio o la experiencia que queremos garantizar. Por lo general, cuando venimos de entornos, o porque teníais la licencia estándar, que la llamábamos también la gratuita, o la licencia premium, que a lo mejor teníamos un montón de peticiones y no nos importaba, pues muchas veces las peticiones están desaprovechadas. Y nos damos cuenta que realmente, oye, en lugar de cargar el mapa, aunque el usuario no me lo pida, pues vamos a esperar a que el usuario me pida el mapa. Y ahí hemos visto optimizaciones del orden del 80% en costes. También muchas veces puedo tener una aplicación que tengo un montón de peticiones web que se están haciendo desde el móvil y tengo una aplicación móvil que hace una petición tipo HTTP, a lo mejor puede valer la pena invertir en un desarrollo con el API nativo, que ya eso no va a tener ningún coste. O sea, lo que decía antes, los mapas cuando se piden con el SDK de iOS o el de Android no tienen absolutamente ningún coste. Otra pregunta de Sara. Si pueden coexistir las cuentas de facturación. Entiendo que queremos tener más de una cuenta de facturación por proyecto. Esto se puede dar a veces porque tenéis, por ejemplo,
un partner como nosotros para la parte de Maps y preferís trabajar con un partner especializado en algo para un tema de, no sé, de infraestructura Cloud Platform. Ahí realmente sería necesario abrir dos proyectos, porque no podemos tener más de una cuenta de facturación vinculada a un proyecto. O sea, ahí sí que hay una relación que es 1 a 1. Y otra que nos preocupa mucho aquí de Mario, ¿puedo parar los proyectos cuando se supere un importe determinado de consumo? Pues la única forma, Mario, es la que os comentábamos antes. Solamente es a través de capar los APIs. Decir, oye, pues aquí cuando llegues a N peticiones, pues apágalo. Y lamentablemente tampoco puedo tener algún tipo de alarma para que me avise. O sea que ahí a lo mejor deberíamos guiarnos por algún otro tipo de sistema. Esto entendemos que va a evolucionar. Al final, dentro de Cloud Platform tenemos Stackdriver, tenemos herramientas mucho más sofisticadas que se irán incorporando. Pero de momento, esto es un poco lo que tenemos. No sé si alguno se ha animado con alguna otra cosa. Vale. Pues, bueno, estamos terminando casi en tiempo. No veo más preguntas. No sé si a lo mejor por correo, a ver, aquí que pregunto si ha llegado alguna otra. Creo que las preguntas son a geo@h2i.es, ¿no? No tenemos ninguna. Bueno, espero que más o menos haya servido para entender por qué realmente conviene los proyectos que nosotros tenemos ahora en Premium Plan o los proyectos que arranquemos, asignarles un proyecto nuevo, uno por aplicación, preferiblemente, o a veces, al final son proyectos por punto de consumo, por punto que me interese monitorizar. Y ver un poco las ventajas de la posibilidad de poder agregar colaboradores con los niveles de privilegio que les tenga que dar y no como sucedía antes, que o les daba acceso a todos o no les daba acceso a nada. Así que, en todo caso, si os surgen dudas o si queréis tener una sesión más en profundidad con respecto a vuestra problemática específica o lo que sea, encantados, poneros en contacto con nosotros, que igual estamos hablando de continuo, pero bueno, por lo menos ya hemos dado el paso que algunos de vosotros nos habíais pedido de montar, aunque sea una cosa básica de cómo gestionar los proyectos y cuál es un poco el interés de hacerlo. Y bueno, lo que sí os vuelvo a invitar, que participéis en la encuesta, por si, un minuto que aquí quería copiar a ver que aquí un bit.ly, GMP, web, H2i. Si pincháis ahí, os tiene que llevar ya a la encuesta y nada. Como siempre, a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis y muchísimas gracias por haber participado en el webinar este. Buenas tardes a todos entonces.